Buenas noches, Dios les bendiga. A los valientes que desafiaron el primer fresquito del año, ¿verdad? Y también la lluvia cercana. Acá en Virasoro tenemos la costumbre de que llueve un poco y nos vamos a la escuela o nos salimos. Nos cuesta mucho eso. Así que, pero qué bueno poder estar en la casa del Señor. Bueno, menos mal que uno quiere, ¿no? Amén. Ha sido una hermosa tarde que comenzamos hoy con el bautismo de los hermanos. De verdad que escuchar los testimonios, ver lo que Dios está haciendo en ustedes, nos anima mucho a seguir adelante. Creo que lo que me pasa a mí nos pasa a todos. Ver la obra del Señor que avanza para la gloria de Él, ver jóvenes que quieren comprometerse con el Señor, nos anima, realmente nos anima mucho ver esa realidad en las vidas. Y oramos por ustedes, que el Señor siga fortaleciendo sus vidas. Pero quiero, ¿saben? Creo que ya, no sé si 2 años y medio o casi 3, pero seguro 2 años y medio empezamos los domingos con la predicación de Mateo. ¿Recuerdan? Pasaron 2 años y medio. Desde que se comenzó, yo estaba mirando los primeros mensajes, cuando preparé los primeros mensajes, y sí, aproximadamente 2 años y medio de la primera predicación de Mateo, y hoy terminamos. Hoy terminamos. Algunos se ponen contentos. No sé, no pregunto por qué, pero de verdad, para mí, hablábamos otro día en la reunión, para mí fue una linda experiencia y una bendición poder predicar todo un libro tan largo, porque generalmente uno agarra un Efesios, Gálatas, yo qué sé, libros más cortos, pero un libro tan largo. Y poder hacerlo, pero sobre todo ver cómo Dios fue hablando a la iglesia también a través de todo esto, ha sido una hermosa aventura y una gran bendición. No sé con qué vamos a seguir, pero de verdad que ha sido una bendición, creo que para toda la iglesia. Y hoy, por supuesto, terminamos con un pasaje, posiblemente de los pasajes más conocidos de Mateo, casi seguro, pero de la Biblia también, especialmente cuando uno piensa en las misiones. Y es que Mateo, capítulo 28, ¿sí? Versículo 16 en adelante. Los últimos domingos estuvimos hablando no puntualmente de Mateo, pero sí historias desde la resurrección de Jesús hasta este momento. Cosas que pasaron entre medio, manifestaciones o apariciones de Jesús resucitado. Sí, lo vimos, ¿se acuerdan? A los 2 en el camino de Emaús. El domingo pasado estuvimos hablando de los 7 al borde del mar de Galilea. ¿Sí? Y la gran pregunta de Jesús en la restauración de Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Todos recordamos eso. Y esto sucede luego de eso, en la misma región, pero ya no al borde del mar, sino en un monte. Pero vamos a leer. Son poquitos versículos, así que lo leemos en el nombre del Señor. Sí, dice así el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, gracias por tus promesas. Gracias que nos haces parte de tu plan redentor a la humanidad. Gracias, Señor, que tú llamas a una iglesia a caminar, a salir. Gracias, Padre, por nos dar la oportunidad de glorificar tu nombre a través de la predicación del Evangelio. Padre, te alabamos y te bendecimos. Hemos visto durante todos estos 2 años y medio, Señor, cómo nos ha hablado a través del libro de Mateo. Señor, en muchas áreas de nuestra vida.
Padre, te alabo por ello, Señor, y te doy gracias por cada momento, por cada encuentro, por cada predicación, por las veces en las que se conversaban de lo que se hablaba aquí en las casas. Señor, por tantas bendiciones, porque tu palabra es preciosa, Señor, es rica. Toda la Escritura es inspirada por ti, mi Dios. Y todo es útil y provechoso, Señor, y de aliento y de vida para nosotros. Así que gracias cuando podemos apreciar de esta forma tu palabra, Señor, y encontrar en cada rincón de ella algún tesoro para nuestras vidas. Oh, Padre, gracias porque no solamente nos concentramos en aquellas cosas más conocidas, sino también en cada parte de ella, Señor. En ella podemos ver tu mente, tu corazón, Señor, tu cuidado, tu amor hacia nosotros. Que este deseo, este corazón, este ánimo hacia tu palabra siempre perdure en nosotros. Y que cada encuentro con ella, Señor, sea un regalo para nuestras vidas. Señor, alimento para nuestra alma. Un encuentro contigo. Ayúdanos, Señor, eso. Que nunca perdamos y que al contrario, que vayamos madurando y creciendo en esto. Señor, no solamente en la predicación cada domingo, sino en cada encuentro en las células, pero también en cada encuentro a solas contigo de cada uno de mis hermanos. Realmente seas tú, Señor, hablándonos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y ahora acompáñanos en este momento a compartir tu palabra. Confío y creo en la obra de tu Espíritu. Creo que tú todavía estás obrando con poder, Señor, porque toda potestad te ha sido dada, mi Dios. Y es en esa verdad, Señor, es que me paro delante de ti y delante de tu pueblo a poder compartir tu palabra, Señor, sabiendo que tú vas a dar el fruto que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces terminamos. Yo voy a extrañar a Mateo, de verdad. Me gustó mucho poder estudiarlo y compartir con ustedes. Pero bueno, vamos un poquito al contexto como siempre me gusta poner todo en contexto, ¿no? Esta es posiblemente la anteúltima vez que Jesús se manifiesta después de resucitado, posiblemente, por lo menos lo que podemos llegar a ver. La anterior fue, como les dije, la que vimos anteriormente, que Juan hablaba a los 7 allí al borde del mar de Galilea, y la segunda vez que produce la pesca milagrosa. Sí, pero ahora la pregunta es, ¿y qué hacían los discípulos en Galilea? Porque fueron todos allí. Pues sí, los 11 se fueron a Galilea. Pero Mateo no nos deja duda, Mateo era uno de los 11, no nos deja duda de por qué ellos estaban ahí. Era porque el Señor se lo había ordenado literalmente. Y lo encontramos cuando se le aparece Jesús a María Magdalena, le dice, dile a mis hermanos que vayan a Galilea, al monte que le indiqué. Y también Jesús mismo se lo dice, cuando resucite, allí nos encontramos, vayan allí. No fue el único lugar donde Jesús apareció, pero es allí puntualmente donde tenía que darle una encomendación especial. Muchos intérpretes de la Escritura, eruditos, sostienen que este encuentro que acabamos de leer, en realidad, aunque Mateo nombra a los 11, es muy posiblemente que no hubieran sido solamente los 11 los que estén, porque eran el grupo grande de discípulos, y es posible que sea porque es el único encuentro que fue anunciado con mucha anticipación de que Jesús iba a aparecer. Es el único. Los otros aparecieron, como podríamos decir, de golpe, ¿verdad? Porque muchas veces a los de Maús, él lo anunció que aparecía. Cuando estaban juntos ahí, él se aparece en un lugar cerrado, él no anunció que aparecía. En la pesca que leímos el domingo pasado, él no había anunciado antes que aparecía, él se aparece puntualmente. Pero aquí sí. Aquí todo el mundo sabía, los discípulos sabían que Jesús iba a aparecer en este monte. Posiblemente algunos dicen eso, no se sabe si ciencia cierta. Puede ser que sea justamente el mismo monte, el monte de la Transfiguración. Es allí un monte sumamente conocido para todos y que Jesús les reunió allí. Algunos dicen que este hecho es el que Pablo cita en 1 Corintios capítulo 15, donde dice, y más de 500 hermanos a la vez le vieron a Jesús. Y tiene sentido y lógica, porque era posiblemente el único lugar donde, vuelvo a decir, todo el mundo sabía que Jesús le había dicho que iba a manifestarse. Entonces, por eso todos
fueron a Galilea y puntualmente a ese monte. Entonces estaban los 11 y el resto de los discípulos que Jesús tenía. Y Pablo dice, para dar un número, dice, y más de 500. ¿Se acuerdan ese texto de cuando dice en 1 Corintios 15? Dice, porque se presentó a Pablo, a esto, a aquello, y hasta 500. Y muchos de ellos todavía están vivos, dice Pablo. ¿Verdad? Que eran testigos oculares de la resurrección de Jesús. Y estaban, pero especialmente, y sin duda, los primeros eran los 11 discípulos. Aclaro por las dudas, 11 y no 12, porque ya Judas no estaba. Ya se había quitado la vida. Y ya no estaba con ellos en ese momento, pero era allí donde se presentó a una multitud. Y dice la Escritura que cuando lo vieron, muchos lo adoraron, pero en cambio otros dudaban, ¿no? Pero antes de hablar de eso un poquito, quiero centrarme entender ahora en el plan redentor de Dios, qué está pasando en este momento. Porque es un hecho sumamente importante en el plan redentor de Dios. Hasta este momento, hasta la venida de Jesús y todo esto, recuerdan, del plan Dios había llamado un pueblo que descendiente de Jacob a Israel, y había usado a Israel como paradigma de un pueblo bendecido por Dios. Pero aquí estamos a las puertas de un cambio en la historia de la redención. No del plan de Dios, que siempre fue el mismo. Él sabía todo esto y tenía todo planeado. No, a veces algunos piensan, bueno, es que Israel falló. Y entonces, bueno, Dios levantó a la iglesia como opción B. Nunca ha sido así, nunca fue así. El plan de Dios siempre fue el mismo. Que Jesús venga a la tierra siempre fue la única opción verdadera. Es verdad, esto fue planeado desde el principio de los tiempos. Desde antes de la creación, Dios ya sabía lo que iba a hacer. Pero ahí aquí cambia la etapa, el tiempo, la era. Porque Dios va a empezar a llamar a otro pueblo. Ya no por descendencia genética. Ya no un pueblo que tenía un lugar físico, geográfico, reconocible. Ya no un pueblo que quedaba para que el mundo vea cómo era el pueblo de Dios, sino un pueblo que ahora vamos a ver es llamado a un cambio también de forma, porque un pueblo que es llamado a salir. Un cambio en muchos aspectos. Estaban a la puerta de ese cambio y estos testigos que estaban aquí iban a ser los protagonistas de este cambio por obra del Espíritu Santo en sus propias vidas. Este encuentro, y por eso es tan importante, esta última recomendación, mandato en realidad, que Dios le da a su pueblo. Y algunos pueden pensar, bueno, este mandato está dicho para los apóstoles, entonces está solamente para algunos. Son los responsables de cumplir esto. Allí con los 11, y si estaban los 500, con los 500, pues allí estamos vos y yo. Este mandato es para todos, sin restricción. Lo que el Señor está mandando a su iglesia futura aquí es algo que abarca a todos los que somos parte de la iglesia del Señor. Como diría, una manada pequeña. Débiles, sin mucha educación, sin mucha preparación. Jesús está a punto de ponerle frente a una empresa que por mucho superaba sus capacidades. Por mucho superaba la capacidad que ellos tenían de poder realizar y llevar adelante con éxito aquello que Jesús iba a mandarles. Pero vamos a ver aquí también que Jesús no solamente les manda, qué lindo, interesante, sino que les da lo necesario para hacer la obra. Y es más, no les envía solo, sino que se compromete a ir con ellos en este caminar. Y esto es lo que Jesús va a empezar ahora a decirles en pocas palabras, la que Marcos, lo mismo que Mateo, Marcos nos cita, de lo que conocemos muchas veces
como la gran comisión. Y yo digo que es sumamente importante y necesario porque el ser humano le pasó, Israel tenía esa tendencia y nos pasa a nosotros como iglesia, tendemos a, cuando tenemos las cosas, a encerrarnos y compartirlas entre los que estamos más cerquita. Pero nos cuesta mucho salir afuera. Pero vamos a hablar de eso. Pero todo empieza entonces a cambiar en esta penúltima vez posiblemente que Jesús se le aparece. Y dice, versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Bueno, miren, hay varias explicaciones sobre esto, pero la realidad es esta. Algunos la adoraron y otros dudaban. Esta es una realidad, que Mateo la vio y que está en la Escritura, por consiguiente es cierta. Algunos dicen que en realidad los que dudaban no eran los 11, que posiblemente de entre los que dudaban eran muy difíciles a los 11 porque ya había tenido varios encuentros el Señor con ellos. Pero puede ser que algunos de los que dudaban eran algunos de los testigos de los 500 que estaban aparte. Otros dicen que no, que aún había, a pesar de lo que había aparecido, había algunas que estaban luchando todavía en su corazón. A pesar de las evidencias que habían recibido, a pesar, y no serían raros, si ustedes no se recuerdan, lo hablamos estas últimas veces, Tomás había dicho, si yo no veo, ¿qué dijo? No creo, si no meto el dedo en la mano, no creo, ¿verdad? Entonces, no podría ser tan raro que por ahí aún había duda en el corazón. Y saben, interesante, ¿no? En el pueblo de Dios siempre, o el pueblo que busca a Dios, siempre hay personas que dudan. ¿Saben? Y esto es igual hoy. La duda siempre es algo con la que todos tenemos que luchar. Y en lo que todos nos tenemos que enfrentar y en algún momento confrontarnos con esa duda en nuestro corazón y tomar una decisión respecto a esa duda. Siempre digo que aún la duda en cierta forma es muy humana y es muy humana y es parte también de cómo el Señor nos ha hecho. Piensen que si no necesitaríamos fe justamente. Si yo tuviera la certeza completa de todo, ¿y yo para qué quiero fe? Si yo sé que todo es así. La fe justamente es la que logra vencer la incertidumbre y logra pararse de pie delante del monstruo de la duda en nuestros corazones. Y nos trae paz en medio de que a veces no tenemos todos los números y no sabemos todo lo que va a pasar. Eso produce la fe en nosotros. Y yo sé que acá hay personas que en su corazón todavía dudan. Y todavía luchan en sus corazones con ciertas cosas. Si me entrego al Señor o no me entrego. Si doy un paso de compromiso con el Señor o no lo hago. Si esto, si aquello, siempre están en esa tirantez de duda. Lo hermoso de esto es que cuando yo veo que alguien dudaba, aunque Jesús las veces que a los que reprendía a los discípulos siempre era hombres de poca fe, pero siempre su reprensión era con el ánimo de levantarlos, de ayudarlos a confiar. Cuando Tomás dijo, si no veo, no creo, el Señor no le descartó, sino que se presentó a él y le dijo, mira, acá tenés las pruebas. Y por otro lado, qué bueno que Tomás fue honesto y sincero con su duda. Porque lo peor que pudiera haber hecho Tomás hubiera dicho a todo el mundo, yo creo. Y haber hecho todo, yo creo, sí, yo voy, yo hago esto, yo creo, pero en el fondo de su corazón la duda estaba. Creo que lo mejor que hizo Tomás fue decir, tengo este problema, estoy luchando en mi corazón con esto, creo que eso es bueno. Y son a esas personas que Dios, tranquilo, Dios va a mostrarle, tarde o temprano, diciéndote, acá estoy con vos. Yo soy real y estoy a tu lado. Las dudas no son para siempre. Algún día esas dudas también el Señor permite que se terminen. Pero pues, entonces vemos que eso, y que Dios nunca descarta. Cuando Jesús fue a atender a un hombre que tenía una hija con problemas, y le dice, si crees, todo es posible. Y este hombre desesperado, también muy honesto, dijo,
Creo, ayuda a mi incredulidad. Como diciendo, Señor, sí creo, pero apenas que creo. Ayuda a mi incredulidad. ¿Y qué es eso, Jesús? Le dice, no, mira, no. La verdad, ahora con lo que me dijiste, ¿sabes qué? Anda a buscar ayuda en otro lado. Yo no te ayudo. Si vos no crees 100% en mí, si no tenés ninguna sombra de duda en tu corazón, entonces yo te hago. Si vos tenés duda un poquito, entonces yo te descarto. Él no lo hace, sino que Él hizo lo que el Padre pidió. Y esa fe de ese hombre que oró, ayuda a mi incredulidad, fue respondida. Y su fe fue fortalecida. Así que quiero animarte por ese lado, entonces, a creer realmente y a confiar en el Señor en todo esto. Ahora, la otra cosa que vemos en este texto, y esto es importante también, porque a veces también pensamos que nosotros creemos. Y eso es más peligroso. Cuando nosotros pensamos que nuestra fe es firme y que nosotros creemos realmente, pues bueno, una señal inequívoca de que tu fe es genuina y real, mi hermano, es preguntarte, ¿eres un verdadero adorador? ¿Adorás al Señor? ¿Realmente Dios es alguien a quien tu corazón adora? Porque ¿saben qué hicieron los que no dudaban? Adoraron. Adoraron al Señor. Tenían un corazón de adoración a Dios. Un corazón de agradecimiento al Señor. Ellos sabían lo que el Señor había hecho en sus vidas. Y adoraban al Señor. No eran indiferentes a la presencia del Señor. No le daba igual las cosas de Dios. Apenas la oportunidad se presentaba, pues se postraban en adoración a Dios. ¿Por quién era Él para ellos? ¿Saben? Hay un estado, y vuelvo a repetir, sumamente peligroso. Son aquellos que creen que tienen mucha fe. Y me ha tocado hablar con mucha gente que aún sin conocer al Señor me dice, no, pero yo tengo mucha fe. Pero su vida no era una vida de oración. Una vida de obediencia, de amor al Señor, de entrega. Pero fe, me aseguraba que tenía. ¿Verdad? Y así encontramos muchas veces las personas pero ellos, todos los que se presentaron ahí, adoraron al Señor. Pero vamos a avanzar, si no yo me quedo dando vueltas con cosas. Versículo 18, ¿lo tienen ahí? Y esto siempre encontramos, y es hermoso. Esta es una característica siempre de nuestro Señor y su corazón. ¿Y qué hace Jesús? No importa si ahí había, porque podíamos decir, Jesús se acerca porque le estaban adorando. No, pero Jesús también se acerca al que estaba dudando. Siempre se acerca. Siempre se acerca. Jesús siempre, ellos no se acercaron a Él. Él se acerca. Él es el que se acerca a ellos. Va a su encuentro. Y fíjense, y Él es el que entabla la conversación. Y les habla diciendo, Jesús se acerca, Jesús te habla, hermano. Dice, a veces dice, la expresión dice, yo he encontrado al Señor. Que sepamos, el Señor nunca se perdió en ningún lado. En todo caso, el perdido somos nosotros, y el que nos encuentra a nosotros, ¿quién es? Es el Señor. Él siempre se acerca a nosotros. Y es lindo recordar ese primer momento en que el Señor se acercó a tu vida y te habló por primera vez. Y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo primero que Jesús le dice ahora es toda, algunas versiones también bien traducidas también dice toda autoridad. Toda autoridad. Por sobre todas las cosas me da en el cielo y en la tierra. Ahora, pero es que Él no tenía autoridad. Claro que sí, lo hemos visto y lo hemos leído todo 2 años y medio, que claro que tenía autoridad. Lo hemos visto, autoridad sobre los demonios, ¿sí o no? Hemos visto autoridad sobre las enfermedades. Aún a la muerte hablarle. Y la muerte tendría que volver a algún que otro muerto. Hemos visto autoridad sobre el clima, sobre la naturaleza, bajar las olas, parar las tormentas. Él tenía autoridad.
Pero aunque todo eso que vimos todo este tiempo era realmente increíble y asombroso y nos muestra la majestad de Jesucristo, no es lo mismo que ejercer realmente un poder ilimitado sobre el cielo y la tierra. Él estaba, como dicen los teólogos, mientras era hombre antes de su resurrección, estaba autolimitado, haciendo proclamar por todas partes sin ninguna restricción, y luego al fin de los siglos, con esa autoridad, toda esa autoridad que es dada, Él con su sola voz levantará a todos los muertos de todo el tiempo para recompensar a algunos y para juzgar a otros. Porque Él tiene toda la autoridad. Y de eso es lo que está hablando. Esa es la investidura de Cristo resucitado. Con esta soberanía sin restricciones y completamente universal, abarcando todo el universo creado. Lo que Jesús ahora reclama para sí y que especialmente dentro de unos pocos días después de su ascensión al cielo comienza a ejercer. Este es un galardón por su obra redentora. El Cristo resucitado, el Redentor, recibió por su obediencia, por su sacrificio, recibió ahora toda autoridad. Que luego, ¿se acuerdan? Al final de los tiempos, cuando Jesús vuelve a entregar al Padre esa autoridad, va a pasar, pero Él tiene ahora toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Y esto es muy importante que entendamos para lo que viene a continuación. Entender quién es el que nos envía a hacer lo que tenemos que hacer. Y que es bueno recibir esta verdad con mucha reverencia y temor, pero sobre todo recordarla siempre en nuestros corazones. Y no olvidarnos a quién servimos. ¿Quién es el que nos envía? ¿Quién es el que nos manda? Nunca debemos olvidar cuando estamos frente a un no creyente, cuando estamos frente a una prueba, frente a cualquier lugar de amenaza, no importa, o cada día de la mañana que nos levantamos, recordar que aquel que nos manda tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. No depende de vos. La obra no depende de tu fuerza, ni de tu capacidad, ni tu inteligencia. Depende de quién te manda. Y ese que se manda está reclamando ahora y diciendo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Cristo es quien tiene las llaves de la muerte y el infierno. Cristo es quien ha sido ungido como el único sacerdote que puede perdonar todos los pecados. Cristo es la única fuente de agua viva en la cual podemos lavarnos y saciar la sed de nuestra alma. Cristo es el único príncipe y salvador que puede conceder el arrepentimiento y el perdón completo de los pecados. En Él habita toda la plenitud. Él es el único capaz de darnos verdadera paz, como el mundo no puede dar. Él es el camino, Él es la luz, Él es la puerta, Él es la vida, el pastor, el altar de nuestro refugio. Dice la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Él es el único. Él, como les dije, es el que al final de los siglos se levantará a juzgar a los vivos y a los muertos, a juzgar a todo hombre. No hay lugar en el universo físico o espiritual, no hay rincón de lo que ustedes quieran donde el que tiene la mayor autoridad en todo es Jesús. Él tiene toda autoridad. Completamente y toda. Y ahora que los discípulos escucharon esta verdad, y yo supongo que lo habrán entendido gradualmente, viene el versículo 19 que empieza: por tanto. Por tanto. ¿Saben? Cuando uno encuentra en la Biblia siempre por tanto, uno tiene que prestar atención a lo que está antes. Porque lo que viene ahora es consecuencia y está basado en lo que dijo anteriormente. Como Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, porque le fue dada, ahora por eso viene lo que continúa y lo que vamos a leer ahora. Por tanto, es vital, era vital para ellos como también es vital para nosotros. Somos embajadores de un reino. Vamos a ser enviados no en nuestra autoridad, sino de aquel
que nos envía, Él el que nos envía, hermanos. Y Jesús se manifiesta. Es interesante, ¿no? ¿Dónde está Jesús manifestándose ahora? En un monte. ¿Saben? Cuando leí esto me hizo acordar rápidamente otra historia que encontramos en la Escritura, miles de años atrás. Una de las primeras veces que el Señor se manifiesta y donde empieza la liberación del pueblo de Israel, a Moisés. También, ¿dónde se manifiesta? En otro monte. Y en un momento de la conversación entre Moisés y el Señor, en un momento cuando Dios le da la instrucción a Moisés que tiene que ir a liberar al pueblo de Israel de Egipto, del faraón y de una esclavitud temporal y de este tiempo, de este mundo, Moisés le pregunta algo muy importante. Dice, y esto es sumamente lo mismo que está Jesús aclarando acá. Le dice, ¿en nombre de quién voy? ¿Quién es el que me envía? Si yo tengo que pararme frente al mayor gobierno del planeta para liberar a un pueblo que está en esclavitud, por lo menos decime en nombre de quién voy. Y el Señor, ¿se recuerda lo que le dice el Señor? ¿Qué le responde? Yo soy el que soy, yo soy el que te envía, ¿verdad? Y ahora en otro monte, este pueblo pequeño allí, estos 11, si quieren tomar estos 11 que tienen que ir ahora no a liberar a un pueblo, no tiene la tarea de liberar a un pueblo de una nación, tiene la tarea mucho más grande y más difícil de liberar a la humanidad a través de la predicación del Evangelio de un señor mucho peor que Faraón, de Satanás, y a todas las naciones. Y ahora ¿quién es el que está diciéndole y dando la autoridad? Ahora otra vez es, yo soy el que está hablándoles y le ha dicho, toda autoridad me es dada. El yo soy que se presenta como yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera. El yo soy vuelve otra vez a decir a su pueblo, vayan en mi autoridad. Por tanto, esa es la razón, mis hermanos, y fundamento de la autoridad por la que vamos a hablarle a alguien siempre de Cristo. No creas que simplemente va para ayudarle en algo o para decirle algo bueno, vos vas en nombre de aquel que te envía. Y cuando mire a alguien, que a veces miramos a alguien y decimos, uy, pero a este, ¿qué le digo? ¿Cómo le hablo? O a veces decimos, pero este maduro, ni loco va a entender el Evangelio. Me va a rechazar. No va a entender. Recordá quién es el que te envía. Y que es todopoderoso para hacer lo que Él quiere y la razón por la que te envía. No hay corazón tan duro, tan rebelde, tan difícil que no pueda ser transformado por el poder de Jesucristo. No tengas temor. Y si hay duda, fortalécete en esto y recordá, yo soy me envía, aquel que tiene toda autoridad. Recordá cuando Él te envía a hacer algo, te encomienda una cosa. El otro día hablaba con una persona, un misionero, que teníamos una charla él vive lejos, ¿no? Bueno, no importa. Pero la cuestión, y él me hablaba y me decía, es que yo muchas veces no me siento capaz de hacer esto o de comprometerme a hacer aquello, a pesar de que tiene muchos años en el ministerio. Y yo hablaba con él y decía, por un lado, de verdad que yo también muchas veces me siento así. Y creo que es sano no estar confiado en uno mismo. Pero decía, recordá quién te envía.
Recordá que no va en tu nombre ni en tus capacidades. Recordá que no va en tus fuerzas, sino que Él es el que te envía. Y Él tiene toda autoridad. Él te encomienda, Él te da el poder y Él va contigo. Así que recuerden, y esto quiero que espero que les quede grabado en esta noche. Recuerden, hermano, y que esto sea un ánimo para compartir el Evangelio a aquellas personas que no conocen. Recuerden primero que el que me envía es Él me da el mandamiento, pero no solamente me va a decir, Él me da el poder para hacerlo. Recuerden cada vez que ustedes compartan la palabra con alguien, cada vez que se sienten a leer un texto con alguien, o manden un versículo a alguien, o se sienten a charlar, o siquiera que escuchen a alguien contándole sus problemas, recuerden quién es el que le envía y por qué están ahí. Es Jesús el que te envía. Y recuerden que si vos le das la palabra, esa palabra que da vida y que transforma, en aquel que tiene todo el poder para cambiar la vida, Él puede cambiar los corazones. No mires la realidad con tus ojos naturales. No mires lo alto de la montaña, lo difícil de un corazón duro. No mires lo difícil de la tarea o lo infructuosa que a veces parece ser, sino pensar en aquel que te envía, porque Él va a hacer lo que quiere en el tiempo que quiere. Confía en que Él va a obrar con poder y va a transformar. Que esta palabra también sea de ánimo para aquellos que están luchando con algún familiar hace mucho compartiendo la palabra y no llega. Y a veces pareciera que cuando más le comparto, más duro es, más rebelde se pone, más difícil se pone, más rechaza. Mi querido, no mire esa realidad, sino mira la realidad del Señor, que muchas veces es diferente. Míralo con los ojos de la fe. Señor, aunque parezca que acá no penetra nada, yo sé que tu palabra va a traer fruto a su tiempo. Y yo voy a seguir haciéndolo y voy a seguir orando, esperando que algún día voy a cosechar. Señor, aunque tenga que sembrar con lágrimas, con regocijo, vamos a cosechar lo que vos estás haciendo. Amén. Así que no desmayemos de hacerlo y de estar. Y esto es importante también. Si yo soy enviado por Él, indefectiblemente yo tengo que estar en una unión vital con Jesús. Porque a fin de cuentas el poder es de Él. La obra es de Él. Y si yo no estoy unido a Él, en Cristo, si no, aún no guardo mi comunión con Él en Cristo, ¿de dónde voy a obtener lo que necesito para cumplir su propósito? El caso bíblico que se me viene a la mente rápido de aquel que quiere aparentar que es, pero no es. Se me ocurre que lo que encontramos en la historia en el libro de Hechos, ¿no? De los 7 de Seba. 7 hermanos que vieron como Pablo y Pedro y todo eso tienen autoridad sobre los demonios. Y ahí se le ocurre que había un endemoniado y se le ocurre a ellos ir a liberarlos como hacían ellos. Y entonces, ¿conoce la historia? Cuento rapidito así, pero siempre. Entonces van y le dicen al demonio, a la persona endemoniada, le dice algo así como: te reprendemos que en el nombre de aquel Jesús que predica Pablo. Y el demonio les mira a los 7 y le dice: Jesús sé quién es, y a Pablo conozco, pero ustedes quiénes son. Y ahí nomás dice que se abalanzó sobre ellos, le dio una tunda monumental y famosa, porque ellos no estaban en unidad, no lo conocían. Así que para asegurarte si va a cumplir, primero asegurarte que tu relación con Dios, que realmente conozcas aquel en nombre de quien vas, porque es Él el que nos envía. Es Él el que nos envía. Y dice, ahora, ok, por tanto, y ahí viene recién, entramos al mandato, vamos lento. Id,
Vamos despacito, palabra por palabra, porque esto tiene mucho. Y miren que se ha predicado sobre esto, así que este es un aspecto normal que voy a compartir con ustedes. Por tanto, id. O como algunos se traducen mejor, mientras van. ¿Saben? En la historia del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, el paradigma era diferente. Era con lo que algunos llaman una fuerza centrípeta que atrae. ¿Cierto? Estaba el pueblo de Israel, estaba Jerusalén, estaba el templo de Dios y estaba la nación que Dios bendecía. Y todo el resto de las naciones podían ver lo que era una nación que obedecía a Dios y que Dios cuidaba y bendecía. Eso era Israel. Aunque cuando leemos la historia nos damos cuenta que eso fue así, ¿verdad? No por Dios, sino por Israel. Pero ese era el paradigma. Una fuerza que atraía. En cambio ahora esto cambia, como les dije al principio. Ahora el primer mandato que el Señor da, por tanto, dice, salgan, id. Vayan, de golpe la fuerza cambia su orden. Ahora es centrífuga. ¿Vieron como el centrífuga, entienden, no? Como se seca la ropa y empuja para afuera. ¿Nunca subieron a las calecitas esas? En el gimnasio había una que uno se subía y vos dabas vuelta. Uno daba vuelta y todos nos agarramos así, ¿no? Y eso empezaba, y cuando vos te vencía la fuerza, vos te tirabas para atrás, más de uno volamos para afuera. Pero se trata de eso, era muy divertido, un peligro. Hoy si veo a mi hijo hacer eso, me da un ataque, no sé cómo hacíamos eso nosotros. Pero no sé si alguien se rompió algo por eso, pero era muy divertido. Pero bueno, no importa, se trata justamente de eso. De ir, de salir, una iglesia que avanza en medio de la oscuridad. Por eso, cuando Jesús, primera vez que habla de la iglesia, en la famosa revelación de Pedro de quién era Jesús, Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y a veces nos da la impresión, tenemos en nuestra mente una idea de que somos nosotros la iglesia y el mundo está golpeando la iglesia ahí, tratando de golpear la iglesia y entrar en la iglesia. Algo de eso a veces pasa, pero no es la idea bíblica de la iglesia. Jesús la ve a la iglesia de una forma completamente diferente. Es una iglesia que justamente el que está enquistado en este mundo y que gobierna este mundo es el infierno. Es Satanás, no es la iglesia. Y la iglesia es enviada a golpear la puerta, porque fíjense, y las puertas del Hades no prevalecerán, es decir, las puertas del Hades no van a poder permanecer cerrada todo el tiempo. Va a haber momentos en que la iglesia va a poder entrar a la puerta y sacar a aquellos que están adentro. No tantos como por ahí uno imaginaría, pero lo que Dios quiere. Y de vez en cuando entra uno y hoy sale. Miren, acá vieron 10 que salieron hace un tiempo, que fueron sacados. Porque las puertas del Hades no prevalecieron. Porque la iglesia triunfó en Cristo, porque Cristo triunfó en la cruz, porque Él es nuestra victoria y porque Él tiene toda autoridad. Amén. Es esto lo que somos llamados a hacer, a salir, a ir, pero de verdad también. Este ir implica indefectiblemente, implica un venir. Venir a Él. Porque Él es la fuente de nuestros recursos. Él es el que nos fortalece. Yo no puedo ir si no vine a Él primero. Yo no puedo ir si Él no es mi razón, ni mi ser, ni mi fuerza. Yo no puedo ir si Él no me sostiene. Yo necesito venir para poder ir. Pero somos llamados a salir, hermano. Cuando la iglesia más flaqueó en la historia de la iglesia, cuando más se debilitó en la historia de la iglesia, cuando la iglesia no entendió esta realidad y se encerró. Cuando se enquillosó, se centró en ella misma y se preocupó por ella misma, fue el momento donde el diablo pudo hacer mucho más estrago dentro de la iglesia y donde la iglesia perdió su fuerza vital y perdió su propósito y su razón. Cuando la iglesia pensó en ella misma, gastó para ella misma, se sirvió a ella misma,
son los momentos donde la iglesia más se gritó. Y es un peligro que hoy mismo todavía existe. En lugar de la iglesia estar pensando en las naciones, en aquellos lugares donde el evangelio de Jesucristo no está predicado, hoy día aún muchas veces dentro de la iglesia del Señor estamos pensando en nosotros, en lo que Dios nos puede dar, en nuestros deseos egoístas, en que un Dios que mejor más nos sirve a nosotros que nosotros servirle a Él. Una iglesia que es cómoda, una iglesia que busca, que tiene miedo, que busca la seguridad. Una iglesia que pierde la visión y el propósito del Señor. Porque ir implica, sin duda, salir de nuestra comodidad. Ir implica riesgos, exponerse a peligros. Es arriesgarse porque el líder tiene su base y su raíz en el amor de Cristo por nosotros y en nuestro amor hacia Él. Ir implica amar. Y amar es dar. Amar es renunciar a uno mismo por otro. Amar es pensar menos en uno y pensar más en otro. Amar estás dispuesto a perder. Porque para vos es mucho más ganás de esa forma. Amar entiende que es mucho más bendición dar que recibir. El amor elimina toda posibilidad de indiferencia ante el dolor y la necesidad. No queda quieto. Una iglesia que en el ir nace del amor de Dios hacia otros. Una iglesia que no puede callarse, que tiene la mejor noticia que puede existir en esta tierra. Y no puede quedársela a ella, sino que hace el esfuerzo y todo lo necesario para poder contarle esto a los que le rodean, pero también hasta lo último de la tierra. Por eso hacemos misiones. Porque es un mandato del Señor. Fue Él el que nos dijo, id. Es Él el que nos llama a mirar hacia afuera. Me hace acordar, para graficarle el caso, 4 pobres leprosos. Estaban allí con Siria o los sirios rodeando la ciudad. Todos estaban muriendo de hambre. Y los leprosos, para completar que todos estaban muriendo de hambre, peor todavía, ellos más de hambre, porque menos le hacían caso. Si todo el mundo se moría, ellos peor. Y en un momento están los 4 ahí como, ¿qué hacemos? Ya se están muriendo todos y nosotros peor, todavía mal la estamos pasando, nadie nos hace caso, estamos solos. Y ¿sabe qué? Vamos entregando a los sirios. ¿Por qué nos pueden hacer? Máximo, lo peor que nos pueden hacer es matar. Igual vamos a morir de hambre acá. Mejor nos vamos al campamento de los sirios que están afuera y nos entregamos. Que hagan nosotros lo que quieran. Perdido a perdido. Ahí vamos. Estoy parafraseando Segunda de Reyes, la historia de Segunda de Reyes. Y salen ellos, los 4, y cuando llegan al campamento sirio resulta que no hay nadie. Todos huyeron, desaparecieron, todo mío, porque Dios había liberado al pueblo. ¿Recuerdan esa historia? Sí, haciéndole escuchar ruidos y cosas, pensando que había un ejército, todos huyeron y no quedaba nadie. Entonces estaban todo el botín del ejército, como más de no sé cuántos miles de personas, todo a disposición de ellos. Y ellos, claro, muertos de hambre, enloquecidos, se tiraron delante de la comida, cosas, y empezaron a comer todo y a disfrutar de eso. Ellos 4 solitos. Sí, miren, hasta podrían haber pensado, aquellos allá de la ciudad nos maltrataron siempre, nos aislaron siempre por ser leprosos, nunca nos dieron ni 5. Más sí, que se queden ahí muertos de hambre, vamos a disfrutar nosotros. Y dice, Segunda de Reyes 7, versículo 9, y se dijeron el uno al otro, no hacemos bien. Hoy es día de buena nueva. ¿Y nosotros callamos? Y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad.
Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Y conocen la historia, fueron y contaron esto y Israel fue liberado por medio de este milagro que el Señor hizo. Pero ellos, los leprosos, los que nadie daba un 5, los despreciados de todo el mundo, fueron los que llevaron las buenas noticias. ¿Saben? Esta historia refleja el Evangelio. Porque eso somos nosotros. Sí, no somos los más lindos, ni los más preparados, los que el Señor escogió, ni los que tenemos la más... No, somos, dice Pablo, los despreciados del mundo. Yo sé que a nosotros no nos gusta ese texto, ¿no? Hay gente que ese texto le molesta. Ustedes son los despreciados del mundo. Los más vil del mundo. Eso escogió Dios, para avergonzar a los sabios, los más ignorantes. Para gloria de Dios. Ahora la pregunta y lo que el Señor está pidiendo, diciendo, mandando, no pidiendo, mandando aquí, es justamente, ¿hay buenas noticias? El reino de las tinieblas fue saqueado, hermano. Perdieron la autoridad que tenía la muerte. Jesucristo nos liberó. Él pagó las culpas de todo pecado. Él pagó el pago del pecado. Esta es una buena noticia que nos corresponde, nos toca a nosotros poder compartirla. Y qué mal si nos callamos y no lo compartimos. Porque aquel que nos envía tiene toda autoridad. Y voy a pasar rápido porque me fui mucho ya con todas estas explicaciones, pero dice, id, ¿y qué? Haced discípulos. ¿A qué? A todas las naciones. ¿Saben? Acá nos dice, id a ser convertidos. ¿Ven? Ni id y hacer, yo qué sé, miembro o gente que venga a la iglesia. Tampoco. Id y hacer subir la membresía a la iglesia. No, tampoco dice eso. ¿Qué dice? Id y hacer discípulos. Y ahora, más adelante va a decir la forma en hacer discípulos. Las dos cosas, ¿no? Bautizando y enseñándole. Pero voy a tratar de sintetizar todo en una sola. ¿Saben? Esta tarea que el Señor nos encarga, y esto tenemos que entender también, es una tarea ardua. El discípulo es alguien que compromete todo su ser a seguir y a aprender. El discípulo no es alguien que simplemente conoce una verdad, ni alguien que cumple ciertas pautas o ritos dentro de una iglesia. El discípulo es alguien que entrega su vida a esa causa. Y alguien, ¿y qué es hacer discípulo? Hacer discípulo no es simplemente compartirle la verdad del evangelio y listo. El típico que nosotros decimos, yo ya le hablé. Ya está, ahora que el Señor haga lo que quiera. Séme honesto. Muchos de los que estamos aquí hoy. Si alguien solamente hubiera hecho con vos, ¿estaría hoy aquí? Capaz que alguna excepción hay, algún milagro de ese tipo hay. Pero la gran mayoría de nosotros, si no hubo alguien que insistió, si no hubo alguien que estuvo dispuesto a ponerse al lado, a acompañarte cuando vos aún decías que no, a tener paciencia, a enseñarte cómo es ser un discípulo de Cristo con su propia vida, a mostrarte cómo vive, cómo cree, cómo trata un discípulo de Jesús. En la amistad que hay entre los dos nomás. En poder enseñarte en cada circunstancia de tu vida qué dice Dios respecto a eso. En poder escucharte cuando tienes tus problemas, pero también, y tu rezongo y tu enojo, pero también poder darte una palabra de aliento, de ánimo, y aún también decirte cuando estabas equivocado. Y animarte cuando no podías más. Hacer discípulo es ponerse al lado del otro. Es compartir la vida. A fin de cuentas, ser discípulo es amar en serio. Y a eso somos llamados. Id y haced
discípulos. Discípulos del Señor, por supuesto, y no nuestro. Pero es caminar juntos, hermano. La tarea de ser discípulo es una tarea ardua, de paciencia, de fe. Porque muchas veces en ese proceso de ser discípulo parece que tu discípulo tanto que invertiste y mira con qué me sale ahora. Parece que avanzamos 10 casilleros y ahora retrocedimos 25 más o menos. Y es volver a empezar. Y a veces decir, pero no me entendió nada. Pero aún así, volverle a agarrar y decir, vamos de vuelta. Hacer discípulo es estar disponible y dispuesto. Es estar allí cuando te necesite. No importa la hora. De eso se trata. Y saben, y vuelvo a decir, como dije al principio, y esa no es tarea del pastor. Y bueno, menos mal que está pastor para eso. No, esa es tarea de todos nosotros. Porque un discípulo, a fin de cuentas, un verdadero discípulo de Cristo, siempre hace otros discípulos. Un discípulo de Jesús siempre se reproduce. Hacer discípulos, bautizándolos, lo que vimos acá, en una unión vital con Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, obedeciendo, enseñándole a obedecer todas las cosas que yo he mandado. Un verdadero discípulo vive conforme y busca vivir conforme a lo que Dios quiere. A veces, en este mundo, estamos llenos de gente que se considera discípulo de Jesús, pero vive la vida como quiere, sin pensar en lo que Dios quiere de su vida. Un verdadero discípulo no es alguien perfecto, ni alguien que no se equivoca, pero alguien que es honesto, sincero, que reconoce sus errores y que lucha contra su carne, contra las tentaciones y busca agradar a su Señor por amor. Y que porque es un verdadero discípulo, también busca hacer discípulos. ¿A quiénes? Por la duda, Señor, para que no quede duda. Y especialmente a estos que estaban escuchando allí, que todavía tenían su cabeza centrada en que solo Israel. Y les costó mucho cuando le hemos hecho salir de Israel. Es más, a tal punto le costó que el Señor tuvo que empujarles a salir, a predicar a las naciones. A todas las naciones. Bueno, pero nosotros somos una iglesia pequeña acá, Virasoro, no nos toca acá, mi hermano. Todas las naciones. ¿Pensás que ellos allí eran más que nosotros acá? ¿Tenían más recursos? ¿Tenían más conocimiento más que nosotros acá? No se trataba de eso. Dice la Biblia que pasado el primer siglo, Pablo y compañía y toda la iglesia primitiva era la acusación, habían trastornado el mundo conocido con el Evangelio. Piensen, ¿cómo hicieron eso? Piensen en los problemas de comunicación que había. Piensen en los problemas de viaje de camino. El viajar era un tema. Vos no sabés si llegaba primero. Segundo, todo era complejo y difícil. Y esto acá, no importa si son 11 o 500, igual eran pocos. Trastornados en el mundo entero. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Por aquel que le envió. Él es el que tenía el poder y ellos creyeron en eso. Y ellos obraron en consecuencia. Él es el que le dio el poder, el que le llenó del Espíritu. Y a eso, mis queridos, somos llamados. ¿Te crees poco? ¿Te crees que sabes poco? ¿Que tu preparación es poca? ¿Te crees que no tenés herramientas? Eso, ¿sabes qué? No es ni una excusa. Porque el Señor te llama. Prepárate, sí. Adquirir cada vez más herramientas para poder servir mejor al Señor. Claro, ese tiene que ser tu tarea. Pero mientras el Señor te llama, y termino. Porque me salté varios, pero termino. Y con lo último que Jesús le dice hasta antes. ¿Saben? Aclaro también esto, no aclaré al principio. Este no es el momento en que Jesús asciende al cielo.
A veces tenemos la confusión que esto sea todo en el mismo lugar. Recuerden que asciende en el monte de los olivos, no acá. Sucede, por eso digo que es la anteúltima vez que aparece. Y dice, y he aquí. ¿Qué? Yo estoy. Wow, hermano, esto sí que hemos. No solamente nos da el poder, nos da la autoridad, no, todo eso, en Él vamos en su nombre, en su autoridad. Sino he aquí. Yo estoy con vosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. ¿Cuáles serían las emociones y sentimientos de estos oyentes en este momento que estaban allí en el monte del Señor Jesús cuando escuchan el llamado a la gran comisión? Jesús nos está diciendo a nosotros. Pero vos mirá quién somos. Nos llama, nos está dando la instrucción en la orden de, en cierta forma, llenar el mundo con tu mensaje, conquistar el mundo con tu verdad. Y nosotros hace 20 días o 30 días en el momento cuando te abandonamos todo. Cuando más nos necesitaste nos fuimos. Y por ahí está Pedro y el Señor y yo peor. Y cuando te prometí que te iba a ir hasta el fin del mundo y con vos la primera de cambio te dije, yo ni conozco, no sé quién sos. A nosotros nos está cargando, ¿no? O va a mandar alguna otra cosa más que nosotros no sabemos acá. Alguien más que venga. Seguramente pensaba así, y a veces pensamos también así a nosotros, pero la verdad que hermano, el Señor nos manda no a nuestras expensas, ni en nuestra fuerza. Él nos da el poder, la autoridad, y para completar el primer incentivo, toda potestad me da en los cielos, como vimos recién, pero el segundo, y me gusta cómo traduce, hay otras versiones que traducen, y recordad. Porque ¿saben? Es un problema que tenemos nosotros. Somos de olvidarnos fáciles las promesas del Señor. En los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, en cosas, nos olvidamos. Entonces Jesús le dice, mire, recuerden. Porque con esta empresa que le estoy encomendando va a haber luchas. Y va a haber desafíos. Y va a haber momentos difíciles, pero recuerden. Presten atención y recuerden que yo estoy con vosotros. Recuerden, tomen nota, pongan atención a esto. Miren, yo estoy con vosotros. Él mismo, su presencia, iba a estar con nosotros todos los días. Y fíjense, no dice siempre, dice cada día de tu vida yo voy a estar con vos. No hay día de tu vida que Él no va a estar. Sí, en los días donde hay risas y gozo y alegría, ahí está Jesús. Pero en los días también donde hay tristeza y lucha, de igual manera, de la misma forma, Él iba a estar. Aún, ¿saben qué día? En esos días donde a Jesús le fallaste. Y pecaste de una forma terrible, que no sos capaz ni siquiera de levantar la mirada en oración. Allí, de la misma forma que en el mejor día de tu vida, allí está Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él lo prometió. Y Él nunca miente. No falla. Él cumple cada palabra que Él da. Él está con nosotros todos y cada uno de los días hasta el fin del mundo. Él va a estar a nuestro lado. Por tanto, ¿saben? Y descubrí que, y tiene que ver con esto, por eso Él da esta promesa en este contexto. En los momentos donde más experimentamos esta realidad de su presencia, es en esta dinámica de obedecer su mandato de ir a ser discípulo. Es allí donde experimentamos la suficiencia de Cristo para nuestra vida. Es allí donde su amor es más palpable en nosotros, allí donde su compañía, su dulce compañía se nos hace más visible en el proceso de ir.
¿No experimentás la presencia de Dios? Esta realidad en tu vida. Empezá a obedecerle. Empezá a compartir la palabra del Señor. Salí. Ayudar a los misioneros, ofrendar, hablar a tu vecino. Empezá a mover y a obedecer lo que diga tu compañero de trabajo. Hacerlo. Y vas a experimentar la presencia del Señor en tu vida. Que esta promesa de nuestro Señor se aferre a nuestras mentes y corazones. Cristo está con nosotros siempre, a donde quiera que vayamos. Cuando vino por primera vez al mundo, lo hizo para ser Emmanuel, ¿cierto? Dios con nosotros. He aquí, Dios con nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Hijo de Dios hecho hombre. Y ahora que se va, Él nos deja la misma promesa. Él sigue siendo Emmanuel. Él sigue siendo Dios con nosotros. Y en especial por medio de su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Dios mismo presente en medio de nosotros y con nosotros. ¿Qué mayor consolación podríamos desear y tener nosotros que su seguridad y su presencia, la seguridad y su presencia constantemente en nuestras vidas? Así que, hermanos, dejo esto ya. A esto somos llamados. Los chicos que se bautizaron hoy, los hermanos se bautizaron. ¿Ustedes son discípulos de Cristo? Le dijeron, yo escuché la pregunta, ¿hasta cuándo piensan seguir a Cristo? Eso es ser discípulo. Yo escuché esa pregunta que le hicieron a usted y escuché las otras que le hicieron a los otros. También nos zafan los restos, ¿no? Porque también escuché las otras. ¿Hasta cuándo piensan seguir a Jesús? De eso se trata ser discípulo. Ser discípulo es seguir las huellas que el Señor nos ha dado. Por eso dice, enseñen todas las enseñanzas que yo les dejé. Es seguir las huellas, seguir la vida, seguir el ejemplo, seguir las pisadas que el Señor nos dejó. Y ustedes dijeron, siempre, hasta que el Señor me llama a su presencia. ¿Es así? Pues entonces, id y ser discípulos de las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo he mandado. Y es en esa dinámica de esa obediencia santa en el cual vas a experimentar el poder de Dios en Cristo Jesús y su presencia en tu vida. Amén. Así que, iglesia, hablamos el domingo pasado sobre la pregunta, ¿me amas? Y muchos de ustedes, como a mí me pasó, reconocieron, Señor, yo quiero amarte más. Señor, yo deseo amarte más. Hay cosas en mi vida todavía que no te amo como debería o como quisiera. ¿Cierto? Pues una forma, mi hermano, de crecer en ese amor y demostrar también ese amor al Señor es obedecer su palabra. Y miren, y Jesús lo dice, es lo último que Mateo registra. ¿Vieron? Cuando alguien, siempre digo esto de viejo, cuando alguien se va, cuando vos, si tenés hijos más o menos chicos, te vas de la casa y tenés que dar las últimas recomendaciones, ¿verdad? Les das las que no se tienen que olvidar. Las más importantes. Pues les reviví la más importante de todas para que no se olvide. Pues Jesús está haciendo algo parecido. Recuerden a que son llamados. Recuerden que son llamados a salir y no quedarse. Recuerden que lo que yo les mando a hacer no es en su propia fuerza, sino en mi poder. Recuerden que son una iglesia que son llamados a ir al mundo y golpear, aun cuando sea necesario, las puertas del infierno. Recuerden que el límite de mi llamado es todas las naciones. Pero recuerden, sobre todo, que yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén. Señor, gracias